Bienvenido a esta conferencia de ultrasonido cardíaco focalizado de WinFocus sobre el uso de Focus en estados de shock. Soy la doctora Quevedo Celeste y esta presentación es parte del plan de estudios de WinFocus Focus. La ecografía en el punto de atención del paciente realizada por el mismo médico puede revolucionar el manejo de los pacientes en estado de shock. Esta presentación explicará el alcance de Focus en el estado de shock y cómo integrarlo en el diagnóstico estándar para la evaluación del mismo. A continuación, se describirá el uso de Focus para facilitar el manejo de shock en la práctica clínica. El enfoque que WinFocus ha desarrollado para enseñar el Focus se basa en garantizar que los estudiantes adquieran gradualmente los conocimientos y las habilidades necesarias para identificar el patrón Focus, que mejor se adapte al cuadro clínico de su paciente. Estos patrones se describirán en la primera parte de esta presentación. Luego explicaremos los principios fundamentales para integrar el Focus en el enfoque diagnóstico del shock. Esto permitirá una integración mucho más útil de los datos clínicos, las imágenes y la fisiopatología que el enfoque simplista adoptado por la mayoría de los protocolos de ultrasonido. Concluiremos recomendando una evaluación Focus sistematizada para los pacientes en estado de shock. Esto no debería pasar por alto ningún hallazgo ecográfico cardíaco relevante, como también garantizar que el uso del Focus no se extienda más allá de sus limitaciones diagnósticas. Las causas más comunes de shock y las causas mecánicas potencialmente tratables de paro cardíaco son las siguientes. La disfunción ventricular izquierda y derecha agudas, la hipovolemia severa, el taponamiento cardíaco. Asimismo, el reconocimiento del papel potencial de la disfunción valvular severa, tanto en el shock como en la insuficiencia cardíaca, sin dudas puede ayudar a salvar vidas. Además, como ya vimos, la detección cualitativa de signos macroscópicos de enfermedad cardíaca es una parte esencial de un examen Focus. En estos videos clip puede observar los 6 hallazgos principales del Focus, que son el objetivo del examen Focus según lo recomendado por las guías de la Conferencia Internacional de Consenso sobre Focus. Estos 6 hallazgos de Focus ya se han descrito en las conferencias anteriores. Cada uno de estos hallazgos puede corresponderse con un diagnóstico fisiopatológico final de Focus para cada paciente en shock. Por ejemplo, el shock puede deberse a una disfunción aguda del ventrículo izquierdo o a una hipovolemia grave. Sin embargo, la etiología del shock puede ser multifactorial. Entonces, cuando se detecta más de uno de estos hallazgos, se debe definir un patrón Focus más complejo. Así, por ejemplo, un paciente puede tener disfunción ventricular izquierda aguda o crónica cuando se encuentran signos de insuficiencia ventricular izquierda con evidencia de disfunción ventricular izquierda crónica. Sin ser dogmático, la clasificación de los distintos hallazgos de imagen en diferentes patrones de Focus puede ser de gran ayuda en pacientes en estado de shock. Estos patrones proporcionan una referencia muy útil para la interpretación de los resultados del examen Focus. Esta tabla representa una descripción completa de los 12 patrones de Focus. Fue publicado en las actas de la Conferencia Internacional de Consenso sobre Focus. Tenga en cuenta que los últimos 5 patrones se describen como sospecha. Esto alude a que la detección de estos patrones pueden requerir confirmación con ecocardiografía convencional.
10 de estos patrones son relevantes para el shock. El derrame pericárdico simple no puede causar shock si no hay un efecto hemodinámico, es decir, si no hay un taponamiento. Y la parada cardíaca ocurre en el paro cardíaco en lugar del shock. Estos 10 patrones se describirán en las diapositivas siguientes. La disfunción sistólica aguda del ventrículo izquierdo se caracteriza por hipoquinesia global del ventrículo izquierdo, con o sin anomalías regionales del movimiento de la pared. Cuando se observan estos hallazgos, es importante observar también si hay signos de enfermedad crónica del ventrículo izquierdo. En este Sinus loop, el diámetro del ventrículo izquierdo no supera los 5 centímetros. El ventrículo izquierdo no está hipertrofiado y el diámetro de la aurícula izquierda no supera los 4,5 centímetros. Por lo tanto, la disfunción sistólica ventricular izquierda aguda pura puede diagnosticarse ya que no hay evidencia de enfermedad crónica. Este era un paciente que tenía una oclusión de la arteria coronaria principal izquierda. La disfunción sistólica aguda del ventrículo derecho se caracteriza por la presencia de un ventrículo derecho dilatado. En este caso, el ventrículo derecho es incluso más grande que el ventrículo izquierdo, que aparece comprimido. La aurícula izquierda es particularmente pequeña en comparación con la aurícula derecha. En esta vista paraesternal del eje corto, el ventrículo izquierdo en forma de D y la disquinesia septal se pueden ver tanto al final de la sístole como al final de la diástole. La disquinesia septal al final de la sístole sugiere sobrecarga de presión del ventrículo derecho. La ausencia de hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho, que también se confirmó en una vista de eje largo subcostal, permite el diagnóstico de cor pulmonar agudo. Esto se debió a una embolia pulmonar masiva en este caso. Un patrón similar si los signos de sobrecarga de presión del ventrículo derecho se puede observar en el infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho. En este Sinus loop se puede ver una combinación de los hallazgos anteriores. Tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho son hipoquinéticos. En esta vista apical de 4 cámaras, el ventrículo derecho está agrandado y tiene el mismo tamaño que el ventrículo izquierdo. Las aurículas no están dilatadas. El ventrículo izquierdo no está dilatado y ninguno de los ventrículos tienen una pared libre hipertrofiada. Este patrón de hallazgos, que también se puede ver en la vista de eje corto paraesternal, sugiere una insuficiencia biventricular puramente aguda. Este paciente tenía una miocarditis aguda. Este Sinus loop muestra una vista subcostal de eje largo de un paciente con respiración espontánea. Se observan los ventrículos pequeños e hiperdinámicos sin agrandamiento auricular o ventricular. Por lo que vemos, en el contexto de esta taquicardia no hay signos de cardiopatía crónica. La vena cava inferior mide menos de 1 centímetro y casi se colapsa por completo durante la inspiración. La vista paraesternal eje corto permite una mejor observación del pequeño tamaño del ventrículo izquierdo hiperkinético. Estos hallazgos
corresponden a la tríada de hipovolemia severa, la evidencia de un corazón marcadamente vacío en imágenes 2D. En esta etapa del curso de Focus, ya no es necesario llamar su atención sobre la presencia del derrame pericárdico circunferencial en esta vista subcostal de eje largo. De hecho, las paredes de las cavidades del lado derecho se desplazan hacia adentro durante el ciclo cardíaco. El ventrículo derecho colapsa en diástole y la aurícula derecha, aunque no se visualiza tan bien como el colapso del ventrículo derecho, colapsa tanto en diástole como en sístole. La vena cava inferior está dilatada, alcanza los 2,5 centímetros y no varía de tamaño durante el ciclo respiratorio. Estos hallazgos son los 3 tenores del taponamiento pericárdico clásico, tal como lo definimos en las conferencias sobre taponamiento. En este caso, las cámaras del corazón no están dilatadas, por lo tanto, no hay evidencia de enfermedad cardíaca crónica relevante en esta vista apical de 4 cámaras. Sin embargo, existe una especie de masa adherida a una de las valvas de la válvula mitral. Está unido a la valva anterior, que es la que está hacia el ventrículo derecho. La masa rebota de un lado a otro a través del orificio de la válvula mitral. Cuando se ve en la cavidad ventricular, su forma parece similar a la de un dedo, similar a los músculos papilares. Es de hecho parte de un músculo papilar que se ha arrancado de la pared anterolateral del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo de enfermedad valvular obvia en ausencia de signos de enfermedad cardíaca crónica. Como la disfunción valvular es el principal hallazgo patológico, el patrón se define como sospecha de disfunción valvular aguda grave. Esto destaca el hecho de que en esta situación específica, el Focus debería desencadenar una evaluación más completa con una ecocardiografía integral convencional. En este video, el corazón parece similar al coro pulmonar agudo, que se mostró 5 diapositivas antes. En este caso, el ventrículo derecho es incluso más grande que aquel. Es el doble del tamaño del ventrículo izquierdo, pero las trabeculaciones del ventrículo derecho son prominentes. El grosor de la pared libre del ventrículo derecho, que está marcado por la flecha roja en la vista subcostal eje largo, es mucho mayor a 5 milímetros, lo que es patológico. De hecho, la aurícula derecha no solo es más grande que la aurícula izquierda, sino que también está dilatada en términos de dimensiones absolutas. Su diámetro es de casi 6 centímetros. Estos hallazgos sugieren que el paciente tiene insuficiencia ventricular derecha crónica debido a la resistencia vascular persistentemente elevada de la arteria pulmonar. Estos resultados definen el patrón como sospecha de coro pulmonar crónico. Solo puede sospecharse con Focus, ya que la compleja fisiopatología cardíaca en esta situación debe confirmarse mediante una evaluación integral con ecocardiografía. Estos videos se tomaron en un paciente con hipertensión pulmonar idiopática que desarrolló un shock séptico. En estos Sinus Loop, las cámaras del lado izquierdo están marcadamente dilatadas. Tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda miden significativamente más de 5 centímetros.
Estos hallazgos definen el patrón de una miocardiopatía dilatada. Una vez más, el adjetivo sospechoso es un recordatorio, es una advertencia. Al existir una disfunción cardíaca crónica con importante remodelado del ventrículo izquierdo, el paciente requerirá una evaluación más completa con ecocardiografía formal convencional, una vez que se haya estabilizado. Esta vista paraesternal eje largo se observa un ventrículo izquierdo muy hipertrofiado y una aurícula izquierda dilatada. Este es un signo de sobrecarga de presión crónica de las cámaras del lado izquierdo. La proyección paraesternal en el eje corto confirma este patrón de miocardiopatía hipertrófica. La complejidad de esta condición justifica una investigación posterior con ecocardiografía completa. Es posible que se requieran competencias avanzadas en ecocardiografía de cuidados intensivos para la evaluación de las imágenes de este paciente. El adjetivo sospechoso en la definición de este patrón focus destaca este hecho importante. Esta vista apical de 5 cámaras muestra el último patrón. El ventrículo izquierdo está marcadamente hipertrofiado y las válvulas mitral y aórtica calcificadas y engrosadas. Esto indica claramente una enfermedad valvular crónica. La calcificación valvular nunca es aguda. Ambas válvulas parecen inmóviles. En esta situación, el focus debe desencadenar una evaluación integral con ecocardiografía convencional. Ahora mencionaré algunos principios generales importantes sobre cómo integrar el focus en el manejo del shock. Estos son los 12 patrones de focus en el shock. Ahora bien, asignar los hallazgos del focus a uno de estos patrones no suele ser suficiente. Esto es debido a que la precisión diagnóstica del focus no es del 100% para ninguna de las fisiopatologías del shock. Además, aunque en muchas situaciones el focus puede demostrar la fisiopatología, a menudo se requiere más pruebas diagnósticas para determinar la etiología. Por lo tanto, no debe verse al focus como una prueba de diagnóstico independiente. Para integrar el focus en el manejo clínico estándar durante la evaluación de pacientes con shock, es útil referirse a las categorías clásicas de shock que se enseñan en la Facultad de Medicina. Esto es shock cardiogénico, que incluye el causado por arritmia, el hipovolémico, el obstructivo y el distributivo. Cuando el patrón focus es claro, la fisiopatología de la insuficiencia cardiovascular puede definirse por uno de estos tipos de shock. Esto puede guiar el enfoque inicial tanto de la reanimación como el manejo del paciente, excluyendo el shock causado por arritmia, que se diagnostica con el electrocardiograma en lugar de ultrasonido. Podemos ver cómo los patrones de focus se correlacionan con los distintos tipos de shock. El patrón focus de hipovolemia severa, como ya se ha demostrado en la conferencia correspondiente, ocurre también en presencia de vasodilatación severa, antes de la reanimación con líquidos. La insuficiencia ventricular derecha se presenta tanto en forma de shock cardiogénico primario como también en forma de cor pulmonale agudo, que es un tipo de shock
obstructivo. Estas causas de shock se correlacionan con los tipos de shock que debemos incluir en nuestra diferenciación cuando encontramos los patrones focus correspondientes. Pero la realidad de la práctica clínica es mucho más compleja que los esquemas que hemos creado para enmarcarla. De hecho, la patogenia del shock suele ser multifactorial, por así decirlo, de tipo mixto. Los patrones focus que corresponden a tipo de shock mixto son, por ejemplo, la descompensación de una cardiopatía crónica preexistente, o bien la superposición de dos o más causas agudas de shock. En aras de ser exhaustivos, mencionaré brevemente otra causa cardiogénica de shock: la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que provoca inestabilidad hemodinámica, da como resultado un tipo único de shock. Su tratamiento es contradictorio en comparación con las otras formas de shock cardiogénico. Por lo tanto, en este caso, se requiere una ecocardiografía completa para diagnosticar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En esencia, este diagrama proporciona un marco útil para correlacionar los patrones del focus, la clasificación de los tipos de shock y el diagnóstico etiológico. La precisión del focus puede aumentar combinándola con otras ventanas ecográficas utilizando un enfoque focus multiorgánico. Esto puede confirmar la fisiopatología del shock si no estaba claro, y además agregar información que puede ayudar a identificar la etiología específica del shock. Esta diapositiva resume los hallazgos típicos del focus que puede proporcionar la información necesaria para refinar el manejo de pacientes en estado de shock. En el shock cardiogénico, por ejemplo, la aplicación de ultrasonido pulmonar es la extensión más útil del focus. Se espera que muestre signos de aumento del agua pulmonar extravascular. La excepción es la falla aislada del ventrículo derecho, como en el infarto de miocardio del ventrículo derecho, donde no hay edema pulmonar. En un paciente con insuficiencia valvular aórtica aguda, la ecografía abdominal puede revelar una disección de la aorta abdominal descendente, que también ha afectado a la aorta ascendente y la válvula aórtica, disección tipo A. Sin embargo, esto no es tan común de observar. El hallazgo de trombosis venosa profunda puede implicar la presencia de una enfermedad tromboembólica cuando el patrón focus identificado se corresponde con un cor pulmonare agudo. El neumotórax se puede diagnosticar con una ecografía pulmonar. Esto puede aplicar la fisiopatología del taponamiento en un paciente en el que se ha identificado el patrón de taponamiento focus en ausencia de derrame pericárdico. En el shock hipovolémico, varios hallazgos de focus multiorgánicos pueden identificar el origen de la pérdida de sangre. Esto incluye la presencia de líquido en las cavidades pleural o peritoneal, o en el retroperitoneo, donde el focus abdominal puede detectar un aneurisma aórtico roto. En un shock distributivo causado por sepsis, un patrón de focus que muestra un corazón con llenado insuficiente puede coexistir con signos de focus compatibles con neumonía, peritonitis, colecistitis o hidronefrosis. Finalmente,
los tipos de shock mixtos o multifactoriales se asociarán con un rango variable de hallazgo de POC. La disponibilidad de la ecografía clínica ha revolucionado el manejo al lado de la cama de los pacientes en estado de shock. La mayoría de los datos sobre la precisión del POCUS en el shock se resumen en esta revisión sistemática y metaanálisis. En el mismo se encontró que el examen Rush, un protocolo de POCUS multiorgánico, puede ayudar a clasificar los subtipos de shock indiferenciados y esto puede ayudar a guiar la toma de decisiones posteriores. El POCUS mostró una alta especificidad para cada subtipo de shock, excepto para la categoría mixta. Una comparación de los cocientes de probabilidad positivos entre los subtipos de shock reveló que el POCUS es más preciso para el shock obstructivo y menos preciso para el shock de etiología mixta. La sensibilidad es suficientemente buena solamente para el shock obstructivo. Esto respalda el concepto de que un resultado positivo de POCUS puede ser lo suficientemente preciso como para diagnosticar ciertos tipos de shock, con la excepción del tipo mixto. Los cocientes de probabilidad negativa agrupados para el shock cardiogénico, distributivo, hipovolémico y de etiología mixta son potencialmente inadecuados para excluir estas etiologías usando sola el FOCUS. A pesar de todo, considerando las limitaciones de dichos estudios, incluida la heterogeneidad de las poblaciones estudiadas y el hecho de que están evaluando el uso de una única prueba de diagnóstico, estos resultados son bastante notables. Sin embargo, confiar solo en el POCUS puede conducir potencialmente a un diagnóstico incompleto o incorrecto. Por lo tanto, reiteramos, el POCUS no debe usarse de forma aislada. En un paciente hipotenso, el POCUS se utiliza mejor cuando es un componente más de una evaluación multimodal completa, que cuando es el único factor determinante para la toma de decisiones. Esta diapositiva permite recordar cómo los datos del historial médico, o sea, los datos de los antecedentes y de la historia clínica actual de un paciente, pueden mejorar las probabilidades diagnósticas previas a la prueba y guiar la interpretación de los hallazgos del FOCUS y eventualmente del POCUS. El historial médico puede incluir los factores de riesgo cardiovascular y diagnósticos previos de las enfermedades cardíacas. Factores de riesgo de enfermedad tromboembólica o pericárdica. Causas de la pérdida de sangre o líquidos. Factores que predisponentes a infecciones o a la presencia de síntomas de infecciones o patología pueden inducir una vasodilatación. Esta tabla enumera los hallazgos físicos que se asocian más comúnmente con los diferentes tipos de shock. Pueden apreciarse incluso en un examen físico superficial realizado mientras se prepara o se realiza el examen FOCUS. También muestra los hallazgos comunes de las pruebas de cabecera más fácilmente disponibles, como ser el electrocardiograma y radiografía, así como los hallazgos de las pruebas bioquímicas que pueden ayudar a confirmar la etiología del shock. Así que le hemos proporcionado los conocimientos necesarios para incluir un enfoque integral con FOCUS
en la práctica diaria en el tratamiento de un paciente en estado de shock. En lugar de la aplicación simplista de un protocolo al estilo de un libro de cocina, recomendamos un enfoque clínico y ecográfico integrado. En este enfoque universal, algunas herramientas de evaluación estarán disponibles junto a la cama, independientemente de la ubicación o el entorno del paciente. El examen Focus está en el centro de este enfoque. El shock es una prioridad de tipo C según las pautas de ACLS. Entonces, el examen Focus debe comenzar con un componente cardíaco. Algunos antecedentes médicos, incluso mínimos, siempre están disponibles y deben ser integrados. También lo están los datos que se pueden obtener de un examen físico rápido observando y tocando al paciente. Esta información generará algunas sospechas diagnósticas previas al uso del ultrasonido, que nunca deben pasarse por alto al interpretar los hallazgos del Focus. La extensión del Focus hacia un examen Focus multiorgánico puede agregar información muy valiosa. En algunos entornos pueden estar disponibles otras pruebas de cabecera, como el electrocardiograma o pruebas de laboratorio en el punto de atención. Una segunda capa de herramientas de diagnóstico puede o no estar disponible al lado de la cama del paciente, al menos no durante el manejo inicial del shock, cuando se deben iniciar las primeras maniobras de reanimación. La ecografía convencional integral se encuentra en estas dos amplias categorías de herramientas de diagnóstico. Se puede realizar fácilmente al lado de la cama del paciente, pero es posible que no se disponga fácilmente de suficiente competencia y suficiente experiencia por parte del operador presente. Las herramientas de diagnóstico restantes que potencialmente podrían implementarse incluyen varias pruebas que pueden confirmar no solo la fisiopatología del shock, sino también su etiología específica. Este marco conceptual ubica el Focus y al POCUS en los lugares que les corresponden dentro del diagnóstico del shock. Este enfoque también es escalable, según los recursos disponibles y las necesidades del paciente. Por lo tanto, el Focus puede tener un mayor peso diagnóstico en torno con recursos limitados, donde el ultrasonido de cabecera puede ser la tecnología más avanzada disponible y en ocasiones la única disponible. Cuando las pruebas de diagnóstico de confirmación estén disponibles, el Focus puede ser solo el punto de partida, lo que permite iniciar el manejo del paciente. El Hospital Docente Universitario representa el otro extremo con la más alta gama de herramientas diagnósticas disponibles. Ahora explicaré cómo integrar la ecografía cardíaca focalizada en la evaluación del shock en la práctica clínica habitual. Es importante utilizar un enfoque sistémico. Cuando se atiende a un paciente en estado de shock, deben realizarse varias intervenciones básicas. Aunque el Focus esté disponible, estas intervenciones no deben dejar de ser realizadas. Debe darse prioridad a todas aquellas medidas indispensables en la reanimación, como ser la administración de oxígeno, la obtención de acceso venoso, aplicación de oximetría de pulso y monitorización cardíaca, entre otros. Si el paro respiratorio es inminente,
es posible que se requiera un tubo orotraqueal antes de comenzar a utilizar la sonda de ultrasonido. Aunque, por supuesto, incluso en este caso, un rápido examen preliminar focus realizado mientras se prepara para la intubación traqueal puede proporcionar información rápida sobre cómo estabilizar hemodinámicamente al paciente ante la inducción de la anestesia. La recopilación rápida de antecedentes médicos proporcionará algunas sospechas diagnósticas previas a la prueba. El examen focus debe comenzar respondiendo la pregunta sobre si hay o no signos de enfermedad crónica, ya que esto influirá en la interpretación de los hallazgos posteriores. Los hallazgos restantes del focus deben ser incluidos o descartados para identificar el patrón de focus que mejor se adapte a todo el cuadro clínico. Si la fisiopatología del shock se ha identificado claramente en esta etapa, se puede iniciar la estabilización y el tratamiento. Si por el contrario no se ha logrado identificar con claridad la fisiopatología del shock, se debe extender el examen realizando el focus multiorgánico. Si la fisiopatología del shock aún no está clara, se debe considerar una ecocardiografía completa, ya sea transtorácica o transesofágica. En cualquier caso, la ecocardiografía puede ser necesaria durante el manejo posterior, cuando se hace necesario monitorizar los cambios hemodinámicos en respuesta al tratamiento o al curso de la enfermedad. Con suerte, esto será seguido por la estabilización de la circulación defectuosa y el inicio del tratamiento para la causa del shock, ya sea empírico, por ejemplo administrando antibiótico si es probable que se trate de un shock séptico, o dirigido, por ejemplo, si ya se ha identificado una fuente de hemorragia. Es posible que se requieran otras pruebas avanzadas y tardías, como la mayoría de las pruebas bioquímicas, angiográficas o tomográficas computarizadas, para confirmar la fisiopatología y la etiología y conducir al tratamiento final. Las recomendaciones internacionales basadas en la evidencia para focus establecen que la interpretación de los hallazgos del focus y la identificación de los patrones del focus requieren un enfoque sistémico independientemente del protocolo específico utilizado. Después de la detección de signos de enfermedad cardíaca crónica, obsérvese en forma metódica el corazón siguiendo el camino del flujo sanguíneo desde el retorno venoso hasta la eyección de la circulación sistémica. Busque la causa principal del shock mirando primero la vena cava inferior, luego el corazón derecho y finalmente el corazón izquierdo. Se debe aplicar la toma de decisiones binaria. Busque los extremos del posible rango de presentaciones de cada elemento en la lista de posibles hallazgos de focus. Entonces, por ejemplo, hay que evaluar primero si los signos de enfermedad crónica están presentes o ausentes. ¿Es una enfermedad aguda o hay una enfermedad crónica cardíaca coexistente? Una vez que se haya determinado esto, pregunte: ¿hay hallazgo de hipovolemia severa o congestión? ¿Es la fisiopatología compatible con taponamiento o con un llenado desenfrenado de la cavidad cardíaca derecha? ¿Hay insuficiencia ventricular derecha o el ventrículo derecho es normo o hiperkinético? ¿Hay insuficiencia ventricular izquierda o el ventrículo izquierdo es normo o hiperkinético? Y finalmente, ¿hay signos de patología valvular evidente? El objetivo es tratar de detectar el trastorno cardiovascular más grave y determinar
si ese hallazgo es tan grave como para que sea la causa principal del estado de shock del paciente. Vamos a profundizar más en este enfoque sistematizado. Como se describe en la conferencia sobre los signos de enfermedad crónica de Focus, la presencia de dilatación de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo, o la hipertrofia del ventrículo izquierdo, o la dilatación de la aurícula derecha y un ventrículo derecho hipertrofiado son evidencias de una enfermedad cardíaca preexistente. Las letras A, B, C aparecerán en las siguientes diapositivas para resaltar cómo estas observaciones preliminares influyen en la interpretación de los hallazgos posteriores. Si no hay signos de enfermedad cardíaca crónica, la interpretación del examen Focus será más sencilla. Hay menos trampas y factores de confusión, por lo que la precisión de este enfoque simplificado es alta. Moviéndonos hacia adelante, para considerar el diagnóstico de hipovolemia grave, es necesario encontrar que el tamaño de la vena cava inferior está por debajo de los valores de corte descritos en la presentación sobre la evaluación de estados de líquido intravascular con Focus y que hay variación respiratoria. En ausencia de enfermedad cardíaca crónica, esto se asociará con ventrículo izquierdo y derecho pequeño e hiperdinámicos. La tríada de hipovolemia clásica. En el extremo opuesto del rasgo de llenado cardíaco, la detección de una vena cava pletórica demostrará la presencia de congestión venosa sistémica. Para aclarar aún más la fisiopatología del shock, se debe completar el estudio Focus, ya que existen muchas causas posibles de congestión venosa sistémica. Es posible que la apariencia de la vena cava inferior no permita descartar hipovolemia, ni se observe plétora de la vena cava, y por definición, dada la baja sensibilidad de este parámetro para hipovolemia, no permite descartar hipovolemia. Un paciente puede responder a los líquidos a pesar de la ausencia de los signos clásicos de hipovolemia. Estos signos pueden estar enmascarados por una enfermedad cardíaca crónica o por la configuración del ventilador. Alternativamente, es posible que el paciente no responda a los líquidos si tiene un shock distributivo debido a sepsis y ha sido reanimado con líquido. En este caso, los ventrículos izquierdo y derecho pueden seguir siendo hiperdinámicos, pero sus dimensiones diastólicas pueden ser normales o agrandadas. La aplicación del Focus multiorgánico podrá ser particularmente útil para comprender mejor la fisiopatología del shock. Si se identifica congestión venosa sistémica o si no se ha encontrado una explicación fisiopatológica clara del shock, los siguientes pasos de la interpretación sistémica de Focus se vuelven aún más relevantes. Observar el tamaño, la función y el llenado del ventrículo derecho proporcionará información sobre la causa de la vena cava pletórica y puede aclarar aún más la fisiopatología. Si el ventrículo derecho es pequeño e hiperdinámico, la plétora de la vena cava no puede atribuirse a una insuficiencia ventricular derecha. La explicación más probable es el deterioro del llenado del ventrículo derecho. Otras causas incluyen la disfunción diastólica severa aislada o la pericarditis constrictiva, condiciones raras más allá del alcance de Focus. Corresponden a la fisiopatología del taponamiento. La presencia de derrame pericárdico libre y signos de compresión de la cámara de baja presión
aurícula derecha y ventrículo derecho completarían el patrón de taponamiento clásico. Sin embargo, la fisiopatología del taponamiento también puede ocurrir en ausencia de derrame pericárdico. Puede ser causada por un aumento de la presión intratorácica, ya sea por neumotórax o derrame pleural masivo o por hiperinsuflación grave. La ecografía pulmonar podría ser muy informativa en esta situación. Si el ventrículo derecho no es pequeño e hiperkinético, se debe considerar el otro extremo del rango de condiciones del ventrículo derecho. La presencia de un ventrículo derecho dilatado y defectuoso revelará que la insuficiencia ventricular derecha está involucrada en la fisiopatología del shock. Estos hallazgos pueden estar asociados con signos de sobrecarga del ventrículo derecho, sobrecarga de presión del ventrículo derecho. La ausencia de estos signos y/o su coexistencia con signos de insuficiencia ventricular izquierda. La fisiopatología y patrones del focus correspondientes serán cor pulmonale agudo, insuficiencia ventricular derecha primaria, como en el infarto de miocardio ventricular derecho, e insuficiencia biventricular, cualquiera que sea la causa. Si se ha detectado signos de enfermedad crónica, estos patrones podrían corresponder a la descompensación de dichas enfermedades crónicas. La confirmación de la etiología del shock requiere una serie de pruebas adicionales, que pueden incluir otras aplicaciones del POCUS. En esta etapa, si la fisiopatología del shock aún no está clara, las investigaciones posteriores deben centrarse en el lado izquierdo del corazón. La pregunta entonces es, ¿muestra el ventrículo izquierdo signos de disfunción sistólica compatible con shock? Una respuesta positiva indica que la insuficiencia sistólica del ventrículo izquierdo es la causa del shock. El rango de posibles etiologías incluye la descompensación de la insuficiencia ventricular izquierda crónica si hay signos de enfermedad ventricular izquierda crónica. Nuevamente, una serie de pruebas de confirmación que incluyen el POCUS multiorgánico corroborará un diagnóstico u otro. Si aún no se ha descartado ninguna de las fisiopatologías o diagnósticos mencionados anteriormente, el focus debe buscar una patología valvular obvia para explicar el estado de shock. Como se describió anteriormente, esto generalmente causa shock cuando la anatomía o la función de la válvula aórtica o mitral se interrumpe de manera aguda. Por lo tanto, es imperativo buscar cuidadosamente signos de enfermedad cardíaca crónica. Si bien la descompensación de una valvulopatía crónica puede causar shock, es posible que las lesiones valvulares identificadas sean una enfermedad espectadora o concomitante. Es decir, a la enfermedad valvular crónica se le puede superponer una causa no cardíaca del shock. La presencia de edema pulmonar en la ecografía pulmonar puede sugerir que la patología valvular está realmente involucrada en la patogenia del estado de shock. Si todos los patrones del POCUS descritos anteriormente están ausentes, cualquiera de una serie de otros mecanismos fisiopatológicos y la etiología podrían ser responsables del estado de shock. Aunque la presencia de edema en la ecografía pulmonar
puede sugerir una causa cardiogénica del shock, los otros diagnósticos cardíacos, como la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo o la disfunción diastólica grave, están fuera del alcance del focus y requieren una ecocardiografía convencional completa. Como ustedes pueden ver, y puede haber notado en las diapositivas anteriores, estos diagnósticos están resaltados en verde. Incluyen todas las formas de enfermedad cardíaca crónica, como por ejemplo la miocardiopatía dilatada descompensada en la esquina superior derecha de la diapositiva. Espero que hayan podido apreciar la amplitud de este enfoque. No se propone como un algoritmo, más bien como guía de un enfoque sistematizado basado en la fisiopatología para la realización y la interpretación de focus. Las situaciones enumeradas en esta diapositiva están más allá del alcance de focus y deberían desencadenar la realización de una investigación de ultrasonido cardíaco más completa. Sospecha de cardiopatía crónica. Enfermedad valvular, incluidas las válvulas protésicas. Discordancia entre los hallazgos y el cuadro clínico. O resultados no concluyentes. Unas últimas palabras antes de concluir esta presentación. La documentación de los hallazgos de focus es tan importante como la documentación de los resultados de cualquier otra prueba diagnóstico. Por lo tanto, sugerimos el uso de hojas de informes simplificadas. Estos deben completarse después de la fase inicial de emergencia del manejo del paciente. Esta diapositiva ilustra las hojas de informes que desarrollamos y ponemos a disposición de los asistentes al curso de WinFocus Focus. Incluye secciones para algunos datos demográficos, algunos datos clínicos y una breve descripción de la indicación para el examen y la calidad de las ventanas transtorácicas utilizadas para el examen. El esquema sistematizado con casillas de verificación permite que el informe se complete rápidamente. En la parte inferior derecha se puede ver un recordatorio de los hallazgos importantes de Focus. En la segunda página se puede registrar una conclusión, el patrón Focus diagnosticado, así como la necesidad de una segunda opinión. El formulario también se puede utilizar para registrar los hallazgos Focus durante un paro cardíaco como un informe posterior a la reanimación. Describiré a continuación los mensajes claves de esta presentación. El método estructurado que usamos para enseñar el Focus implica la detección de hallazgos específicos del Focus. Su reconocimiento permite definir patrones Focus. Estos se correlacionan con la fisiopatología de los diferentes tipos de shock. Este enfoque Focus es más específico que sensible, con la excepción de las formas obstructivas de shock para las que es específico y sensible. El Focus es menos preciso cuando la fisiopatología del shock es multifactorial. Por ello, el Focus es mejor para confirmar el tipo de shock que para descartarlo. El Focus generalmente brinda suficiente información fisiopatológica sobre la inestabilidad hemodinámica para guiar el manejo inicial del paciente y la estabilización temprana. Sin embargo, un diagnóstico etiológico definitivo generalmente requiere la realización de otras pruebas.
Dicho esto, el focus multiorgánico puede aumentar la precisión diagnóstica del focus en los estados de shock. El abordaje debe ser sistematizado, independientemente del protocolo ecográfico utilizado. WinFocus ha propuesto un enfoque ecográfico fisiopatológicamente sólido para el shock que se puede integrar fácilmente en el diagnóstico habitual en la práctica clínica. El focus siempre debe integrarse con los datos clínicos del paciente. De esta manera, concluimos esta charla del curso Focus de WinFocus sobre el uso del focus en el paciente con shock. Muchas gracias por su atención.